estamos a semanas de lo que se supone sería el ingreso formal de los alumnos y el retorno a los colegios. Ya llevamos un par de semanas, ¿cierto?, de que se inició esta polémica nuevamente entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Raúl Figueroa, por su parte, en varias ocasiones durante estos 2 años de pandemia que casi llevamos, ha sido bien duro con las declaraciones que da, poniendo un poco en jaque a los profesores y a la comunidad escolar. Así es, uno de los grandes conflictos o temas centrales es el hecho de aceptar alumnos presenciales o a través de la educación remota, y todo lo que ocurre también, todas las desventajas o las graves desventajas que muchas veces se habla respecto a lo que es la educación remota vía online, de la pérdida de ciertas habilidades, de la brecha que se crea también en términos de educación. Hay muchos temas, hay varios puntos y varias aristas, pero con quien queremos conversar esto y de mejor manera que nos puede explicar todo lo que está sucediendo es Loreto de la Vega. Ella es minor en educación, que mira, nos quedamos nosotros con esa duda. ¿Qué es minor? Le vamos a preguntar a ella misma qué significa minor en educación y directora de Quimchep de Universidad Católica. Loreto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Caro, Matías, un gusto en saludarlos. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Te escuchamos excelente, Loreto. Sí. Súper. Ya, que yo me veo como doble en la pantalla. Te escuchamos bien, Loreto. Claro, deben haber tomado mi currículum de LinkedIn, probablemente, porque yo estudié artes visuales, en la Católica hice un minor en educación, después me convencí, estudié pedagogía en la Chile, soy profesora. Así que eso es un grado académico chiquitito que saqué en la primera carrera que tuve hace años atrás. No tantos años atrás, pero años atrás. Perfecto. Buenísimo, Genial. Loreto. Bueno, el tema es bien central y es bien conflictivo respecto a lo que está sucediendo ahora, que nos hemos visto enfrentados con la pandemia y todo lo que ha sido llegar a los niños, dejarlos en sus casas y a través de una educación vía remota. Ha sido un conflicto también para los profesores, que se tuvieron que ver sistemas para que eso se pudiera realizar, reinventar, y en términos también de diferentes realidades, porque vemos que hay establecimientos educacionales con mejores accesos a, por ejemplo, internet o distintos medios, otros que no tanto, y ahí se iban generando diferentes situaciones. Bajo tu opinión, Loreto, se habla del grave problema que puede generar el mantener esta educación remota. ¿Cómo lo ves tú, desde tu perspectiva? Es un tema que nos toca mucho a nosotros. A mí en particular me pasa, yo soy mamá de 2 hijos y también directora de educación en Quimche. Nosotros somos una empresa que provee servicios de tecnología educativa a colegios de distintos tipos. Y de 2 años a esta parte nos ha tocado acompañar el proceso de esta tecnologización forzada que se dio de cierta forma en los colegios para poder hacer frente a la pandemia. Y nos hemos enfrentado con varios escenarios. Nos tocó hace un tiempo atrás, me tocó escribir una columna con respecto a este tema, porque en el proceso de acompañamiento, como tú mencionas, Caro, hemos visto muchas brechas. No es lo mismo un colegio que tiene los recursos para plantearse una tecnologización que otro que no lo tiene. Pero también nos hemos dado cuenta que existe muy poca preparación con respecto a nosotros como docentes. Te mencioné hace un ratito que yo también estudié pedagogía, soy profesora, y hace no tantos años en la Universidad de Chile, aquí en el campus en Gómez Millas, la formación que tuve como profesora para sistemas de aulas online fue inexistente. Exacto. Y esa es la realidad de la mayoría de los profesores de Chile. Esa es la realidad absolutamente, y de distintos niveles educacionales. O sea, imagínense lo que es para un nivel inicial, que estamos hablando de un playgroup, pre-kinder, kinder, a través online. O sea, es casi es complicado. O sea, las educadoras de párvulo, las tías, ¿cómo mantienen esos cursos? Exacto. Y ahora dale, Mario. No, a raíz de eso que tú estás diciendo, Caro, quería preguntar justamente a Loreto, ¿cuáles son los procesos y cuáles son las habilidades que no pueden traspasar una pantalla, Loreto, y que sí o sí deben hacerlo de manera presencial? Tal como en esos cursos tan pequeños, que son kinder, pre-kinder. Que sociabilización en el fondo. Que necesita eso el pequeño, ¿no? Ese es un buen punto lo que dice Caro con respecto a la sociabilización. Existen, claro, nosotros tuvimos el año pasado, no sé si recuerdan, el diagnóstico integral de aprendizaje, que fue un recurso que disponibiliza el Ministerio para saber cómo van los aprendizajes de los niños, el desarrollo de ciertas habilidades, y el resultado fue catastrófico. A nosotros no nos sorprende para nada el resultado. Hemos acompañado los procesos junto con las escuelas codo a codo, tratando de hacerlo lo mejor posible, pero sabemos que en los años de pandemia el mayor
no sé, objetivo de las escuelas fue no perder el vínculo con los estudiantes. Sabemos que existen ciertos procesos, como mencionaba Caro, como mencionabas tú, Matías, que requieren un modelado súper presente. Sí. Los procesos lectoescritores que si se retrasan pueden tener consecuencias a muy largo plazo. No solamente lo referido a los aprendizajes está el problema, nos hemos dado cuenta que los estudiantes en casa se encuentran sumamente aislados y los procesos de sociabilización, de desarrollo motriz, social, psicosocial, etcétera, se ven súper afectados por el aislamiento. A nosotros nos preocupa, entendemos que la conversación tiene muchas aristas, ¿cierto? Más que tema político, a nosotros nos interesan los estudiantes, los profesores, las comunidades educativas, y nos hemos encontrado con que estas brechas se expresan no solo en la deficiencia de artefactos electrónicos, de dispositivos, de redes, sino en la poca capacitación que tenemos profesores y profesoras en Chile para enfrentar estos procesos educativos de forma remota. Entonces, los niños se sienten desmotivados, el efecto quizás al principio era entretenido el Zoom, ¿cierto? O el Meet, eran plataformas en las que podíamos vernos, el cachorro interactuar, sin embargo, al poco andar, la desmotivación se hizo parte de casi todas las casas. Colegios que al no estar preparados para abordar sistemas de enseñanza online, recurrían a videollamadas todo el tiempo. Nosotros nos tocaba asesorar colegios que tenían videollamadas de 60 minutos, sabiendo que niños de menores de 12 años no deberían pasar más de 15 minutos consecutivos en una videollamada. O sea, estas personas intentamos, en el fondo, todos los sistemas educativos, hacer lo que podíamos con lo que teníamos, pero de ninguna forma es un proceso óptimo para abordar ni aprendizaje ni desarrollo en niños y niñas, y me refiero a un desarrollo integral. O sea, me tocó conversar con colegios que nos contaban que habían familias, no sé, que por falta de recursos vendían las canastas Junaed, y nosotros pensábamos qué pasa con esos niños que necesitan los sistemas de alimentación en las escuelas y no los están recibiendo. Bueno, a eso me refiero con que tiene muchas más aristas que solo procesos de aprendizaje académico, digámoslo así. Muchas veces habla de solo uno, del que sería más importante entre comillas, pero tal como dice Loreto, alrededor hay muchas cosas que son igual de importantes. Exacto, hay muchas aristas que se generan a nivel de educación, la alimentación, el resguardo, el cuidado muchas veces, que los padres siguen trabajando y no tienen una red que los pueda cuidar. Loreto, ¿qué te parece a ti el conflicto? El que haya un amplio sector que efectivamente no quiere volver a las clases presenciales y otro sector, el ministerio en este caso, que dice sí, hagamos obligatorio el hecho de que se vuelva a las aulas. Con tu pregunta, Caro, me nacen hartas cosas, porque no quiero ser impertinente, entiendo que el temor de volver a la presencialidad es real, ¿cierto? No es un temor inventado. El coronavirus es una pandemia a nivel mundial, la gente está tratando de poder resolver el conflicto de la mejor forma. Tenemos un plan de vacunación sumamente exitoso que también incluye el grupo de los niños, que cada vez se vacunan más y más pequeños. Sin embargo, la susceptibilidad al retorno me parece esperable. Por una parte, el conflicto siento que tiene como aspecto positivo que potencia el diálogo, ¿cierto? Es súper importante en este contexto plantearnos desde el diálogo. La comunidad educativa no está íntegramente representada por un sector político o por el ministerio. Las comunidades son diversas. Están por una parte el colegio de profesores, los padres y apoderados, los estudiantes también, que me imagino algo tienen que decir sobre esto, el ministerio, etcétera. A nosotros como Quince, te lo digo porque hemos estado acompañando escuelas durante todo este proceso muy cercanamente, nos despiertan varias cosas. Por una parte, nos parece que el plan de vacunación, como lo mencionamos antes, va por muy buen camino. Yo creo que quizás el mayor problema que ve el colegio de profesores tiene que ver con el asunto de eliminar los aforos. Creo que es un tema que hay que conversar, hay que estar abiertos a entender que quizás hay que flexibilizar en el tema de los aforos, pero también pensamos que es posible que el conflicto de la pandemia, no sé si ustedes lo ven como nosotros, pero que ya se ha extendido 2 años, no tenemos idea cuánto tiempo más se puede extender, y la pregunta empieza a ser cuánto más los niños y niñas de Chile van a estar recluidos en sus casas sin recibir, en el fondo, una formación apropiada, sin tener un desarrollo con otros niños de su edad apropiado, etcétera, etcétera. Entonces, en el escenario de que esto sea indeterminadamente largo, o incluso en el escenario de que quizás nos toque convivir durante muchísimos años con fenómenos como este, ¿qué va a pasar con la educación?
Nosotros como Quince nosotros manejamos, apoyamos a las escuelas en sus procesos tecnológicos y en el análisis de datos. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que los sistemas de aulas virtuales que se metieron así con todo el año pasado, como Google Classroom, claro, por ejemplo, se están utilizando para sistemas de aula en línea, para clases online, cuando en realidad no es el objetivo que tienen. El objetivo de este tipo de aulas virtuales es ser complemento a las clases presenciales. No sé si lo han visto en la universidad hoy en día, todas tienen un módulo digital en el que se guarda el material, o en el que hay material de apoyo, etc. Nosotros pensamos que este proceso de digitalización forzada que vivieron los colegios tiene un lado positivo. Probablemente haber metido esta tecnología en aula hubiese tomado años en otro contexto. Gracias a la pandemia, claro, se hizo súper rápido. Pero también resulta que se utilizó para hacer frente con lo emergente. Si nosotros lo miramos en el futuro, en un contexto súper complejo como puede ser convivir para siempre con la pandemia, o sea, ojalá no pase, ¿sí? Pero puede ser cualquier tipo de suceso, como el estallido social, que también frenó muchas clases, sobre todo aquí en Santiago, por ejemplo. En ese escenario, los módulos virtuales son un súper buen aliado para no tener que depender obligatoriamente de la presencialidad. Eso significa que nosotros podríamos generar esta innovación tecnológica a futuro con miras de verdad innovar en la didáctica. Los estudiantes de Chile, y me da risa porque nosotros los profesores nos sentimos súper modernos de repente de usar un PowerPoint, ¿sí? Y los niños de Chile, la gran mayoría, tiene acceso a dispositivos y a internet y aprenden a través de plataformas online. Nosotros también en este momento nos estamos comunicando por una plataforma online. Ya no es bueno innovar tecnológicamente, es urgente. Claro, es parte de lo que nos hemos visto enfrentados y lo que no hemos visto que ha sido como el avance y lo que tendríamos que agradecer de esta pandemia. Sin embargo, bueno, algo en lo que tenemos que avanzar y algo en lo que tenemos también que comprender para poder enfrentar todo lo que se viene este año. Loreto, te pasaste con introducirnos un poco en el tema y aclararnos también cuál es la posición que tienen las diferentes áreas que hay relacionadas con la educación. Quedan algunas preguntas, Loreto, pero te vamos a pedir unos segundos porque está hablando la ministra en este momento, la futura ministra que entra el 11 de marzo. Dan unos segundos y volvemos contigo. Veamos las declaraciones en vivo y en directo, mire. ¿Volvemos con Loreto? Sin embargo, volvemos con Loreto, que estamos conversando respecto a la educación y todo lo que significa. Para recordarles a quienes están recién integrando a nuestro programa, Loreto de la Vega, ella es minor en educación de la Universidad Católica y directora de Quimche. Y eso es lo que me gustaría preguntarte, Loreto. ¿Qué es esta startup Quimche? Buena pregunta, Caro. De hecho, estuve hablando todo el rato de la vuelta a clase. Lo vemos en tu polera también ahí, Quimche, y lo vamos a poder revisar en la página web también luego. Obvio. Sí, Quimche.cl, googleenos por favor. Quimche es una empresa que se encarga de proveer servicios tecnológicos a escuelas. Nosotros nos caracterizamos por centralizar toda la información de plataformas como los libros de clases en visualizadores de datos, conocidos como los Big Data. Me imagino que han conversado alguna vez la Agencia de Calidad de la Educación. Hace mucho tiempo dice que los establecimientos educacionales deben tomar decisiones fundadas en datos, y eso es precisamente lo que hace Quimche de la mano de el área de la ingeniería, la programación y la pedagogía. La mitad de Quimche somos profesores y profesoras, el resto ingenieros, ingenieras, programadores y programadoras. Pueden ingresar a quimche.cl y pueden revisar cuál es nuestro libro de clases digital, qué tipos de visualizadores tenemos. Ayudamos a los colegios implementando aulas virtuales, sistemas de clases mixtas, híbridas, que son perfectas para un escenario del futuro como el que estábamos conversando, que es un escenario incierto, ¿cierto? En el que hoy día podemos estar en clases presenciales y si se contagia una cantidad de gente, quizás nos vamos para la casa, no hay problema. La idea es que los colegios puedan enfrentar, gracias a la tecnología, este tipo de escenarios que ya no son tan certeros como antes, pero que pueden permitirnos más desarrollo de ciertas habilidades que los estudiantes sin duda necesitan para evitar el mundo del futuro. Perfecto. Loreto, ¿colegios particulares pueden optar con a su apoyo, a su ayuda, también como corporaciones municipales que tienen colegios a su cargo? Sí, tenemos colegios de todo tipo, particular pagados, subvencionados, municipales. Cualquier colegio que quiera integrar las decisiones basadas en datos en educación recurre a Quimche y no hay ningún inconveniente.
Perfecto, Es gracias buenísimo. Loreto por estar con nosotros. Sí. Tremendo tema Muchas que gracias. hay que tocar, ¿cierto? Estamos a pocas Exacto. semanas y la gente todavía, me imagino, bueno, todos estamos con la incertidumbre de qué va a De que, pasar. claro. ¿Vamos o no al colegio? ¿Mandamos a nuestros niños o no? Esperemos ¿Qué es tener lo mejor? ¿Qué es lo más? más respuestas en estos días. Yo estoy como mamá igual, en la incertidumbre. Muchas gracias, Caro y Matías, por la invitación. Que tengan un excelente día. Un abrazo. Igualmente un Chao, chao. abrazo. Gracias, Loreto.